En este video vamos a hablar sobre el nivel 2, la interpretación de los compradores, los vendedores, estas filas que ustedes ven acá justamente en los recaps de nosotros. De hecho, aquí en la parte de arriba le puedo dejar toda nuestra lista de resumen de inversiones y cómo nosotros lo interpretamos todos los días para invertir. Así que bueno, vamos al disclaimer y ya les cuento cómo lo interpretamos. Hablamos de nivel 2 como la fila de los compradores, que son los azules, y la fila de los vendedores, que son los rojos. Entendiendo que todas estas acciones que ustedes ven acá en donde dice size, es la cantidad de acciones que se quieren vender a distintos precios. Primero hablemos de los vendedores. ¿Qué pasa en el lado de los vendedores? Pues que el vendedor que esté queriendo vender mucho más barato que los demás va a tener prioridad, o las personas que quieran vender más barato que las demás personas que quieren vender van a tener prioridad, por lo cual se van a ubicar en el puesto número 1. Si ustedes pueden notar, el que vende más barato, como ustedes ven acá, tiene prioridad, en este caso 19.99, y si vamos hacia abajo, aquí está el 20, 20.01, 20.09, 21.03, 24.76. Quiere decir que aquí hay unos vendedores o una cantidad de acciones, 300 acciones queriéndose vender al 19.99, por acá hay 1100 acciones al 19.99 también, aquí 1200 acciones al 19.99 también, y así sucesivamente. Quiere decir que estas 300 acciones puede ser una persona, pueden ser dos personas, pueden ser tres, puede ser 300 personas queriendo vender una acción. Da igual, lo que importa es la acumulación de acciones que en este caso se quieren vender, que son 300, a el precio correspondiente. Entendiendo que es la fila de los vendedores, nuevamente, insisto, tiene prioridad el que quiere vender más barato que los demás. Para que estos vendedores se desaparezcan, tienen que aparecer los compradores, tienen que ir comprando estas acciones y poco a poco el precio va a ir subiendo. Quiere decir que esta es la oferta. Ahora bien, pasemos a hablar de la demanda. Los compradores funciona de la misma estructura, este es el precio y el número de acciones que se quieren comprar a los distintos precios. Muy bien. Entonces, el comprador que tiene mayor prioridad sobre los demás, o los compradores, o el lote de acciones que tiene mayor prioridad, mejor dicho, es el que quiere comprar más costoso que los demás. Quiere decir que el comprador que compra costoso va a estar, o más costoso que los demás compradores, va a estar de número 1. Pensemos en que esto es una fila. Esto es una fila. Y esta fila no se estructura o no se arma por orden de llegada, sino que la fila se estructura justamente por el precio. O sea que si yo quiero quedar de número 1 acá, tengo que comprar a 19.99 o 19 o 20, más bien quiero comprar ya, entonces compro a 20. Claramente pues voy a posicionarme de primero aquí en la fila. Si yo quiero tal vez esperar y colocar un precio especial, que es lo que se quiere decir una orden límite, que de hecho les puedo dejar un videito aquí en la parte de arriba en donde hablamos de órdenes límites, órdenes pendientes que yo puedo dejar en el gráfico. Si yo quiero comprar tal vez al 19.92 1000 acciones, entonces coloco 19.92, comprar 1000 acciones, entonces coloco en este caso una buy limit por aquí en la parte de abajo a 19.92 y coloco 1000 acciones, o sea que aquí empiezo a hacer la fila hasta que todas estas acciones se vayan o se desaparezcan, porque aquí es donde va el concepto más importante del nivel 2. Recordemos que estas son intenciones, o sea que estas intenciones se pueden desaparecer, es decir, que alguien quiera comprar a 19.98 y después diga, no, yo mejor cancelo la orden, y finalmente pues el que sigue, pues aquí sería esta orden de 19.93 o las otras de 19.98, esas sí son por órdenes de llegada al mismo precio. Muy bien, entonces las instituciones pueden hacer mover una acción justamente por colocar intenciones de compra o intenciones de venta, ¿sí?
pero nunca esas intenciones van a ser ejecutadas. O sea, en el momento que el precio se esté acercando, ellos tienen la potestad y nosotros también, pero justamente ellos lo tienen más porque tienen programas automatizados de quitar sus órdenes rápido y también tienen ciertos permisos que nosotros como personas naturales o retails o minoristas en bolsa no tenemos la oportunidad de hacer. Muy bien. Entonces aquí tenemos otra ventana y esta ventana es el time and sales o los cierres que está haciendo en este momento el mercado. ¿Sí? Esto es una grabación de las operaciones del día de hoy. Entonces, cuando aquí llega un vendedor y le vende a este 19.98, aquí va a aparecer esto acá en rojo. ¿Sí? Y cuando llega un comprador y compra el 19.99 estas 300 acciones, pues aquí va a aparecer en azul. Entonces quiere decir que para que se desaparezca toda la línea de los compradores, pues en ese orden de ideas tienen que aparecer vendedores. Y para que se desaparezca toda la línea de intención de los vendedores, porque recordemos que tanto para los compradores y los vendedores son intenciones, pues en la fila de los vendedores para que se desaparezcan tienen que aparecer compradores. Bueno, hasta este punto pues entendemos la estructura y entendemos que esto se pinta de azul cuando un comprador le compra a un vendedor, lógico, y esto se pinta de rojo cuando un vendedor le vende a un comprador. ¿Listo? Estamos claros hasta ahí. Pero entonces lo importante es entender para qué me sirve esa información, yo cómo la puedo interpretar. Si ustedes notan, aquí tenemos una gran cantidad de acciones demasiado relevante aquí en VS en el 1998. O sea, podemos estar hablando que aquí hay 10.400, acá hay 3.000, 2.400, 1.500, 1.500 y 1.200. Esta información yo no la puedo tener en otro tipo de brokers. Si yo me voy tal vez a un broker descentralizado en donde yo puedo comprar y vender acciones únicamente con compra y venta, simplemente pues estoy comprando al mercado y tal vez a lo que el broker o el mercado como tal me quiera comprar o me quiera vender. En este caso yo tengo información adicional para yo poder tomar decisiones. Por lo cual yo puedo en este momento concluir y tomar como referencia esto que les voy aquí a mencionar, que en el 1998 yo estoy encontrando una grandísima o un grandísimo soporte. ¿Qué es un soporte? Pues de hecho pues es una repetición de precios. De hecho, pues si yo puedo ver un soporte es cuando yo veo que el mercado ha rebotado en muchas ocasiones en el mismo punto. ¿Sí? De hecho, yo creo que les puedo dejar un videito por acá donde explico que es un soporte, una resistencia, pero esto es un soporte, es decir, que aquí los compradores están sosteniendo el precio y para que esto se vaya tienen que aparecer los vendedores. Entonces pueden suceder dos cosas. La primera cosa es que todas estas acciones pueden funcionar como barrera para el precio inferior y es muy poco probable. Igual de probable puede ser el rompimiento, pero en este caso es muy poco probable que todas estas acciones se vayan y se desaparezcan porque los vendedores van a estar obligados a vender todas estas acciones y estos son demasiadas acciones. Si estas acciones se fracturan o se van todas estas acciones en donde yo puedo visualizar acá, si esto aparece en rojo 19.98, aquí deben aparecer 10.000, 3.000, 2.400 progresivamente, pues quiere decir que el mercado tiene una presión bajista y el mercado pues está presionado a seguir bajando y es muy probable que hayan movimientos demasiado bruscos. Pero si el mercado tiende a subir, yo puedo catalogar el 19.98 como una barrera del precio en donde los compradores no van a dejar bajar este precio. Si yo adelanto un poco aquí a este video, notamos que el 19.98 funcionó como fuerte soporte y vemos acá ya otra situación. Vemos acá que el 19.98, miren que esta cantidad de acciones no volvieron a aparecer. O sea que yo puedo tener como referencia una operación en VS por debajo del 19.98, partiendo que hay más de 15.000 acciones que están allí queriéndose en comprar, ¿sí? Es decir, a los vendedores les tocaría sacar muchas acciones para venderlas, es decir, que esto es un soporte.
y tengo una protección inferior para que el mercado comience a subir y vaya a buscar el 20.10 o más o tal vez otro tipo de precios superior. Vamos a adelantar aquí otro poco, entonces aquí ya empiezo a ver que hay ahora sí una resistencia en el 20.03 con 2.500 acciones. Entonces a 20.03, si yo adelanto un poco, vamos a adelantar aquí un poco y miren ustedes acá 20.02 empieza a funcionar, 20.04 y el 20.03 se empieza a ir, se empezó a ir aquí el 20.03, si ustedes notan acá 20.03 1251, 20.03 750. Si ustedes devuelven el video pueden ver que el 20.03 teníamos esas 2.000 acciones que aquí en este caso ya están representadas en una compra. Entonces quiere decir que aquí el mercado fracturó la resistencia. Si miramos por ejemplo una acción que tenga menos movimiento, pues no quiere decir que sea malo, pero pues esta acción por ejemplo de Micron, que fue una acción que la operamos el día de hoy en la sesión, a ver, les voy a mostrar acá qué pasa con Micron. Si miramos aquí Micron, tenemos entonces que el precio está en el 62.92. Recordemos que los gráficos normalmente se grafican a precio de los compradores, o sea, al bid. El bid es el precio azul y el ask es el precio rojo. Nuevamente, el ask son los vendedores, la oferta, precio rojo, y el bid es el precio azul que tal vez se ve en el MetaTrader 5 y demás, y son los compradores. Los gráficos se grafican normalmente en bit. O sea que tenemos un precio de 62.92 para Micron y podemos determinar que el 62.60 estaba muy por debajo del 62.60. Es un soporte. Entonces yo puedo empezar a anotar en una hoja y puedo decir es que el 62.60 es un soporte. Puedo decir que el 63.80 es una resistencia, el 64 es una resistencia, porque hay muchas acciones allí queriéndose vender. Quiere decir que cuando el mercado llegue a 63.80 o 64, tal vez el mercado puede rebotar. ¿Por qué? Porque los compradores estarían obligados a comprar 1.000 acciones al 64. Entonces, ¿qué pasa si el mercado aquí, pues, o este soporte que es 62.60 o esta resistencia que es el 64, el mercado, ¿qué pasa si el mercado rebota allí? Pues simplemente puedo ya reconfirmar y decir, claro, es una resistencia, es un soporte que evidentemente muchas veces no puedo ver porque el gráfico no me lo permite. Pues, o no tiene pues una consistencia, una repetición de comportamientos y demás. Estas son las resistencias reales del mercado. ¿Qué son los precios azules? Los precios blancos son precios intermedios. Son precios intermedios entre los compradores y los vendedores. Si ustedes ven acá, el precio de compra está a 62.92, el precio de venta está a 62.95 y miren los precios intermedios, 62.94. ¿Quiénes pueden negociar a 62.94? Las instituciones. En este caso, pues en este ejemplo hipotético. Muy bien. ¿Qué pasa si el mercado fractura o más bien se lleva estas acciones? Es decir, que el mercado llega al 64 y se lleven estas 1.000 acciones. Quiere decir que la demanda está tomando fuerza sobre la oferta. Es decir, que el precio puede subir mucho más del 64. Entonces, en algún momento hemos hablado de adición de posiciones. Aquí en la parte de arriba les puedo dejar un videito sobre adición de posiciones. ¿Cómo es la mejor forma de adicionar de acuerdo a esta herramienta de nivel 2? Pues listo, yo ya sé que esto es un soporte, ya sé que es una resistencia. Si yo, por ejemplo, me monto en Micron y en Micron yo digo, hombre, me voy en largo, pero si fractura el 64, yo agrego. ¿Por qué si fractura el 64? Porque es que yo ya sé que el 64 es una grandísima resistencia. Hay 1.000 acciones en el 64. Si el mercado llega a fracturar el 64, es muy probable que pueda seguir subiendo y podamos ver precios superiores. Tal cual a lo que está sucediendo aquí en VS. Si miramos VS, ya sabíamos que por acá en el 19.98 había un soporte con el ejemplo anterior que les estaba comentando. Y si miramos acá está el 20.12. Entonces si yo por ejemplo estoy en una posición y yo estoy viendo aquí el 20.12 con 8.100 acciones, con 5.500 acciones, con 2.100 acciones, para hacerles una idea, si aquí aparecen más de 1.000 acciones o 1.000 acciones como mínimo, ya es un lote, ya es un SN, que es esta casillita,
ya es un SN fuerte, o sea, ya estamos viendo fortaleza allí. Entonces miren la cantidad de acciones, o sea, aquí hay muchísimas acciones en el 2012. Entonces, si los compradores se llevan todas estas acciones al 2012, pues miren que el precio posiblemente puede llegar a 2017, 2021, porque hay menos acciones. O sea, les va a ser mucho más fácil subir el precio cuando se llevan tantas acciones, porque eso quiere decir fuerza en la demanda, fuerza compradora. Entonces miren lo que sucede cuando llegamos al 2012. Miren lo que va a suceder cuando llegamos. Voy a colocarle aquí en tiempo real. Miren lo que va a suceder cuando llega el 2012. Ya sabemos que en el 2012 hay mucho. 2011. Miren, no fue capaz de pasar el 2012. Y miren que el 2012, que nosotros ya sabemos que es una resistencia, funcionó como resistencia. El mercado no se cae. Y el 2011 también. Entonces aquí el mercado está diciendo, si usted realmente quiere fracturar el 2012, tiene que comprar en 2011. Y el mercado aquí, miren, 2012, 5.900 acciones. Y el mercado vuelve otra vez a intentarlo. Y miren ustedes lo que pasa después. Miren que el mercado aquí se desploma impresionante porque el 2012 estaba generando demasiada presión en esa resistencia y el mercado aquí se cae. Muy bien. Y bueno, por último y para no alargar tanto el video, queríamos aquí entonces recapitular y explicar lo que hicimos en esta operación en Lulu. Como podemos ver, nosotros entramos en el 364,86, hicimos un gap and go súper clásico, como podemos ver acá, pues funcionó súper bien esta operación. Si no sabe qué es un gap and go, aquí en la parte de arriba le puedo dejar un videito. Y miren lo que estaba sucediendo. Entonces, cada vez que nosotros estamos dentro de una operación, estamos pensando, bueno, ¿dónde podemos agregar? ¿Cómo podemos ganar mucho más en la operación? ¿Dónde podemos ingresar mayor posición? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Si estamos viendo aquí el nivel 2, ¿dónde tenemos la siguiente resistencia? La siguiente resistencia está en el 370 con 2.000 acciones. Entonces quiere decir que si el mercado se me lleva estas 2.000 acciones a 370, ¿cuál va a ser el mercado? Los compradores que se lleven el 370, 2.000 acciones, quiere decir que el mercado puede llegar a seguir 370.44 o por qué no 371 y que siga el mercado hacia arriba. ¿Ven? Entonces yo lo que hice fue colocar una operación pendiente por encima del 370, 370.10, 370.50, algo así. Y dejé una operación allí pendiente. Coloqué un buy stop, que ya les dejé el videito de las operaciones pendientes. Si el mercado se lleva a este 370, para mí quiere decir que los compradores están fuertes y puede seguir subiendo el precio. Entonces, miren ustedes cómo yo puedo determinar un precio exacto para agregar posición y de esa forma hacer una ganancia mucho más abultada de mis operaciones ganadoras. De la misma forma, si yo empiezo a ver aquí en el bit, yo ingresé en el 364.86 y por acá tal vez ya el precio va a 369.63. Si yo miro tal vez el 369, que no es el caso, y el 369 supongamos que acá hayan 5.000 acciones, eso para mí es fabuloso, porque si acá hay 5.000 acciones en el 369, quiere decir que ese 369 va a funcionar como fuerte soporte y me va a sostener el precio y va a seguir subiendo, a no ser que los vendedores se lleven esas 1.000 acciones en el 369 y el mercado vaya hacia abajo. Entonces podemos utilizar las dos formas, una como una resistencia y tal vez podemos tomar utilidad en esa resistencia o en ese soporte, resistencia en el ASC, soporte en el BIT, resistencia en el rojo, soporte en el azul, o lo podemos tomar como referencia para esperar una fractura y ver el debilitamiento de estas acciones y que tal vez aquí hayan 2.000 acciones y que esto empiece a bajar 1.500, 1.800, 700, 600, 500. Entonces eso quiere decir que los compradores están tomando fuerza y tal vez yo pueda ingresar en una anticipación y no esperar a que el precio fracture y se vaya más hacia arriba, sino que cogerlo en ese punto viendo el debilitamiento y viendo aquí los cierres en el time and sales.
De hecho, les puedo dejar otro videito aquí en la parte de arriba en donde explico también el nivel 2 para que puedan tener más ejemplos de lo que les acabo aquí de contar. Así que, bueno, un video un poquito largo, pero yo creo que vale la pena. Si les gustó, suscríbase, active la campanita y nos vemos en el próximo. Recuerde que todos los miércoles estamos haciendo un webinar a las 12:30 del mediodía aquí por el canal, donde estamos desarrollando un tema en específico. Y también los días jueves estamos haciendo trading en vivos de las 8:20 de la mañana. Ahora sí, nos vamos. Abrazo grande. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.